Buenas tardes a todos. Soy Carlilian y hoy hablaremos de la suspensión del acto reclamado en materia de amparo. Este video estará dividido en 8 secciones. La primera de ellas es la definición, la segunda, los tipos de suspensión, la tercera, el informe previo, la cuarta, las garantías, la quinta, los requisitos de procedencia y de efectividad, la sexta, fundamentos y jurisprudencias, la séptima, sus efectos, la octava, ¿cuándo procede? Bueno, la definición. Esta se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías en forma potestativa y unilateral ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo. De igual forma, se entiende como la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y si ya nació, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente para que se paralicen sus consecuencias y sus resultados. Bueno, los tipos de suspensión. La suspensión en el amparo procede de dos formas: de oficio y a petición de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o contra cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte, la ley de amparo determina dos momentos en el que el juez la puede decretar. En el primero de ellos es la suspensión provisional y en el segundo se refiere a la suspensión definitiva. Bueno, la suspensión provisional es aquella que se resuelve en la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios es de difícil reparación. Permite esta apreciación, cuya procedencia priorística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por efecto que las cosas mantengan el estado en el que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Mientras que la suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y de concederse surte los mismos efectos que la provisional hasta que se notifica a la autoridad que resulte, a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelva el amparo en lo principal. Su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial. No lo compromete en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. El informe previo. En el informe previo, la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no son ciertos los actos reclamados que se le atribuyan. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. En casos urgentes, se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicación. Las garantías. Estos serán en amparos donde la suspensión pueda ocasionar daños o perjuicios al tercer perjudicado. La ley de amparo exige que el quejoso otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaron si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Así, solo en algunas materias, la garantía se debe conceder cuando existe un tercer perjudicado que pueda ser afectado por la medida suspensiva. Bueno, los requisitos de procedencia y de efectividad. Para determinar cuándo procede la suspensión, se debe de atender a sus modalidades, es decir, a si es de oficio o a petición de parte. La de oficio se concede por el juzgador de manera unilateral, sin que sea necesario que la solicite el quejoso. Para ello se le atiende a dos factores. El primero es la gravedad de los actos reclamados. El segundo, la necesidad de conservar la materia del amparo. Esto se concede de plano en el mismo auto en el que el juez admite la demanda y se comunica sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento. Mientras que, para la petición de parte, procede si se satisfacen requisitos tanto naturales como legales. Los naturales son la existencia del acto reclamado y la viabilidad de que sea suspendido, mientras que los legales son que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones del orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado
y por duplicado. Los fundamentos y la jurisprudencia. El fundamento lo podemos encontrar en la sección tercera, titulada Suspensión del acto reclamado, que van de los numerales 125 hasta el 169 de la Ley de Amparo. En ella nos muestran y nos enuncian los requisitos, plazos y términos. Para la jurisprudencia encontraremos diversas, pero en esta ocasión solamente mencionaremos algunas. La primera es la que lleva el rubro incidente de daños y perjuicios en el juicio de amparo. Tiene como límite de responsabilidad las garantías y contragarantías otorgadas para la eficacia y ineficacia de la suspensión, que es una contradicción de tesis que tiene el número 2015-9448/2018, y la que lleva por rubro procedencia y efectos de la suspensión en contra de la orden de comparecencia, que es una contradicción de tesis que lleva por número 104/2016-PS. Claro, entre otras. Bueno, los efectos. Los efectos de la suspensión únicamente consistirán en ordenar que se cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de algún acto que de consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso el goce de sus garantías. Bueno, por último, para saber cuándo procede o no la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo en la parte de la suspensión, es necesario conocer las diversas clases de estos actos, pues mediante esto se podrá determinar la manera más fehaciente, no solo si se decreta o no la suspensión, sino también a la resolución de fondo en el juicio de garantías. De manera genérica, los distintos tipos de actos pueden clasificarse en 5 grupos. El primero es conforme a su autor, los que derivan de los actos de autoridad y de los particulares. El siguiente es por su realidad, que se refiere a los actos existentes o inexistentes. El siguiente sería por su naturaleza, que son los cuales se dividen en declarativos, constitutivos, prohibitivos, omisivos y negativos. El siguiente sería atendiendo al sentido de la resolución, que puede ser positiva o negativa. El siguiente y último es al tiempo en que se desarrollan los efectos, en los cuales se encontrarán los efectos consumados, futuros o inminentes. Cada uno de estos actos mencionados cuenta con características especiales que los distinguen y mediante los cuales se puede analizar si resulta procedente o improcedente la suspensión. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención. Espero esta información les sea de gran utilidad y espero verlos pronto.